Bien, esta segunda parte tiene que ver con la respuesta a la pregunta que dejamos en la última parte, que era cómo reconciliamos el hecho de que el sentido estrecho de observación lo limita lo observable, aquello percibible a través de los sentidos, y sin embargo los científicos hablan de observaciones que exceden nuestros sentidos, como observar electrones, corriente eléctrica, Producto Interno Bruto, curvas de demanda, etc. Y la respuesta va a estar en la distinción entre tres tipos de base empírica que hace Klimovsky. Vamos a distinguir la base empírica filosófica, la base empírica epistemológica y la base empírica metodológica. Están ordenadas en orden de estrechez, de cuán estrictas son respecto de lo que se está dispuesto a aceptar como observable. La base empírica filosófica es la que Klimovsky denomina de esa forma porque la filosofía en general no se restringe el tipo de preguntas y problemas que se puede hacer. Por lo tanto, la base empírica filosófica va a ser la que va a estar más restringida en torno a lo que se acepta como observable o no. ¿Okay? Este uso laxo del concepto de observación va a estar bajo ataque desde un punto de vista del análisis filosófico, porque se busca limitar el análisis del concepto de observable. La base empírica epistemológica va a estar en un nivel intermedio y la más laxa, el sentido más laxo de base empírica va a ser la base empírica metodológica. Bien, partamos por la base empírica filosófica. El filósofo se pregunta qué es lo que describe un reporte observacional. Cuando alguien dice, estoy observando tal cosa, observé tal cosa. El punto es que, como les decía antes, los filósofos se hacen esta pregunta de manera radical. Radical, ¿por qué? Porque están dispuestos a poner en duda cosas como la existencia del mundo externo o el de otras mentes. Por ejemplo, los filósofos se preguntan y argumentan en contra o a favor de cosas como el solipsismo. El solipsismo es la postura de que, puesto que se argumenta, los argumentos a favor del solipsismo parten del hecho de que a lo que puedo tener acceso mental en mi percepción no es a los objetos del mundo externo, sino exclusivamente a mis estados mentales perceptivos. En el sentido de yo no tengo mi sensación y mi representación que produce la sensación de la mesa que tengo al frente, no me permite decir que hay una mesa al frente. En realidad lo que tengo es una sensación mental de algo que se me aparece en mi mente con la forma de lo que conceptualizo como mesa, con tales colores, formas, pero lo que dice estos tipos de filósofos es que lo único que puedo asegurar que accedo cuando percibo una mesa es mi percepción, no la mesa que está allá afuera. Piensen en la película Matrix, en donde se supone que las personas, los seres humanos, vivimos en un mundo en donde en la realidad estamos conectados a una especie de incubadoras que nos mantienen vivos corporalmente, pero nuestra conciencia real está apagada y vive programada viviendo un sueño de un mundo que en realidad no existe. Y en ese sentido, lo que estos filósofos solipsistas llegan a plantear es que no podemos descartar la posibilidad de que vivimos en una Matrix y por lo tanto lo único que podemos asegurar de nuestras percepciones es que estamos percibiendo cosas como aspectos de nuestro estado mental, nuestra corriente mental. No es necesario que profundicemos en esto, es un tema complejo, pero eso es lo que plantean. Y bueno, y en torno a eso llegan a decir, no puedo estar seguro de que exista ningún otro ser humano, porque los seres humanos yo los percibo como objetos externos y por lo tanto se ponen al mismo nivel de duda en que pongo en duda que existe una taza o una mesa allá afuera. ¿Ok? Entonces, lo que quiero ilustrar con esto es que los filósofos
pueden llegar a cuestionar a un nivel radical como este aquello que es considerable como base empírica. Otro ejemplo de base empírica filosófica de filósofos que han discutido de qué es lo que constituye, qué es lo que quedan reportes, los reportes observacionales. Es decir, qué es lo que reporta un reporte observacional. Cuando yo digo estoy observando, bla, 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 qué es lo que podemos decir que estamos observando, que es aquello que observamos, el fisicalismo. Que lo que plantea es que los reportes observacionales lo que describen son las propiedades empíricas de objetos de mediano tamaño en coordenadas espaciotemporales. Es decir, a diferencia de la postura anterior que decía que lo único que percibimos son nuestros datos sensoriales, no algo en el mundo exterior referido a ello, el fisicalismo dice, no, nuestros reportes observacionales se refieren a objetos de mediano tamaño en una posición espaciotemporal en el mundo externo. ¿Ok? Entonces, una bola que cae de un techo, un edificio, son todos objetos de... Cuando me refiero a tamaño medio, me refiero a objetos que pueden caer dentro de nuestra percepción, ¿cierto? ¿Qué no sería de tamaño medio? Bueno, un átomo, una célula, no podemos observarlo con nuestra simple vista. Y, por ejemplo, nuestra galaxia tampoco, es algo demasiado grande. No, los objetos medios es todos aquellos que podemos discernir a través de nuestra percepción sensible. ¿Ok? Esta postura también es filosófica, delimita una base empírica filosófica y, por ejemplo, dentro de esta postura se ha dicho que queda fuera de lo empíricamente reportable propiedades disposicionales, una disposición de algo. Por ejemplo, ser soluble, ble, la terminación ble da cuenta de una disposición. Y por motivos que no vamos a discutir ahora, algunos filósofos dicen las propiedades disposicionales no son propiedades empíricas dentro del marco del fisicalismo. También, por ejemplo, excluyen de lo observable las propiedades mentales y todos los enunciados que lo involucren. Por ejemplo, decir Matías desea una gaseosa no forma parte de la base empírica filosófica del fisicalismo. ¿Por qué? Porque desear es un estado mental al cual, a través de mi percepción, yo no puedo tener acceso al estado mental de otro. Son atribuciones que exceden lo perceptible para el fisicalismo. ¿Ok? Entonces deja fuera de la base empírica algo que con nuestro sentido común lo consideramos dentro. Nosotros decimos que estamos percibiendo que Matías desea una gaseosa. No lo consideramos una afirmación teórica, abstracta, alejada de la experiencia, decir eso. Bueno, el fisicalismo, como es una postura de base empírica filosófica, que acepta, se predispone con cierta radicalidad para considerar qué es lo que es base empírica, deja fuera los estados mentales. ¿Ok? No se centren, no vamos a evaluar tanto y ponernos a discutir las bases empíricas filosóficas. Con los ejemplos que les di, lo único que quería mostrarles era que la base empírica filosófica es es aquella que resiste la crítica más severa de los filósofos, que son capaces de cuestionar el sentido común y no aceptan teorías científicas de por sí, sin cuestionamiento. La base empírica epistemológica de la que habla Klimovsky son todos los datos y objetos que nuestro sentido común, nuestra habla cotidiana, sin recurrir a teorías científicas, considera como accesibles a nuestra experiencia. ¿Ok? Algunos estados mentales, nosotros decimos que de otras personas, por ejemplo, lo consideramos dentro de lo que es empíricamente accesible. Si vemos a un niño llorando y mal, de manera creíble, nuestro sentido común dice que estamos percibiendo lo que está en un estado mental interno mal. No decimos, che, no tengo idea de cómo está internamente, puede ser que esté riéndose en verdad por dentro.
no hacemos eso en una serie de casos. Consideramos que los estados mentales de otras personas son detectables empíricamente. Otro elemento de la base empírica epistemológica que son objetos y propiedades cuya detección y descripción no depende de un marco teórico científico, ni de un instrumento o experimento científico, sino que de nuestra experiencia cotidiana. ¿Qué quedaría fuera de esto? Por ejemplo, una estrella que observamos a través de un telescopio. Porque por más que las estrellas formen parte de nuestro lenguaje común, la observación a través de un telescopio, para aceptar que la estamos observando, requiere de aceptar la teoría óptica, la conozcamos o no, que está implícita en el funcionamiento de un telescopio. Y eso, por ejemplo, no sería parte de la base empírica epistemológica, la estrella que observamos a través de un telescopio. Pero una estrella que observamos a simple vista, ojo desnudo, sí podría ser parte de la base empírica epistemológica. El CBC está pintado de color verde, parte de la base empírica epistemológica, porque el CBC, el color verde, estar pintada, son todos conceptos de nuestro lenguaje cotidiano, no forman parte de una teoría científica y es algo que podemos detectar y acceder a través de nuestra percepción. Otro ejemplo, árboles, estrellas visibles a simple vista, como les dije, acciones de otras personas, etc. Es cierto que tienen los objetos de la base empírica epistemológica tienen cierta contextualidad histórica y cultural. Por ejemplo, los esquimales perciben y tienen palabras para describir muchísimos matices del blanco, evidentemente por el lugar en donde viven, ¿cierto? Donde hay mucha nieve y hielo. En su entorno desarrollan una cultura y un lenguaje que permite distinguir muchos matices de blanco y muchos tipos de nieve que nosotros simplemente no distinguimos. En ese sentido, la base empírica epistemológica tiene cierta contextualidad histórica y cultural, pero para los efectos del curso no vamos a considerar esas variaciones, vamos a tomarlas como si fuera la base empírica epistemológica, algo más o menos homogéneo y universal, que no requiere una teoría científica. Por más de que nuestro lenguaje sí tenga una cierta variación cultural y las categorías con las que decimos que observamos algo, un matiz de blanco, sí dependan culturalmente de nuestra situación histórica. Por último, la base empírica metodológica. ¿Cuál es la motivación de esto? Esto es importante porque partimos hablando de la distinción entre objetos directos e indirectos, de observación en sentido estrecho y en sentido amplio, y como les dije antes, la solución al problema de estos dos sentidos de observación y estos dos tipos de objetos potencialmente empíricos es hacer esta distinción entre distintos tipos de base empírica. Y la base empírica metodológica está formada por aquellos objetos indirectos que pasan a ser aceptados como observables por la comunidad científica. ¿Ok? Que la comunidad científica consensúa que ha hecho detecciones, se pueden detectar, observar a través de distintos procedimientos empíricos y reconocer de esa forma. Pero un objeto de la base empírica metodológica tiene diferencias con uno de la base empírica epistemológica en que su descripción y caracterización depende de una teoría científica. En algunos casos, no siempre, requieren de instrumentos para acceder a ellos, instrumentos que presuponen teoría científica. Un microscopio presupone la teoría óptica, un telescopio también. Una resonancia electromagnética de nuestro cerebro presupone un montón de física, requiere también teoría acerca de la radiación y otras cosas que están involucradas en la detección de una resonancia electromagnética. Entonces, en la base empírica metodológica están todos aquellos objetos que la comunidad científica acepta que se pueden observar, pero esa observación está cargada de teoría científica y está cargada, en ciertos casos, está mediada por instrumentos que requieren teoría científica. Un ejemplo es que la observación de una célula en un microscopio requiere tanto el instrumento, el microscopio mismo, como la teoría óptica con la que
sabemos cómo funciona el instrumento y postulamos que nos está dando conocimiento de, por ejemplo, un objeto de determinado tamaño, que el aumento del microscopio es tanto, eso en estos casos tenemos elementos de una base empírica metodológica. Y recordemos acá la distinción entre zona teórica y base empírica. Lo que nos permite la base empírica metodológica es, en cierto sentido, traer objetos de la zona teórica a la base empírica. Es decir, son objetos que pertenecen, los objetos que son parte de la base empírica metodológica pertenecen tanto a la zona teórica como a cierta base empírica, la base empírica metodológica. Y esto es importante porque un aspecto fundamental de la práctica científica consiste en conectar algunos elementos de la base empírica epistemológicas con determinados objetos de la zona teórica. Por ejemplo, en el caso de, acuérdense de la aguja en una pantalla, en un dial, de un dosímetro que detecta radiación, cuando aceptamos que, por ejemplo, estamos midiendo 3 Röntgen de radiación, estamos conectando un objeto de la zona teórica, la radiación, con un objeto de la base empírica epistemológica. ¿Cuál es? La observación de la aguja en un dial. Entonces, el punto es, ¿cómo se hace esa conexión? ¿Cuándo se acepta que existe esa conexión y de qué manera existe? Y lo que estamos planteando acá es que una parte importante de la práctica científica es hacer esa conexión. Es decir, acá tenemos un procedimiento empírico en que conectamos algo accesible directamente por nuestros sentidos, la aguja, lo que vemos en una pantalla, los datos que aparecen en una planilla estadística que podemos leer a través de nuestra visión o en el tacto, se conecta con un objeto de la zona teórica. Y cuando hacemos esa conexión, ese objeto pasa a ser parte de la base empírica metodológica. Cuando se reconoce y se estandariza esa conexión, ese objeto teórico, ese objeto indirecto, pasa a ser parte de la base empírica metodológica. ¿Ok? Esto es importante porque muchas veces, existen objetos que primero son postulados de manera puramente teórica. Primero el científico o los científicos lo plantean, postulan cierto objeto, sin que todavía se lo haya detectado empíricamente, y solo después se lo termina identificando de esa forma. Un ejemplo es el descubrimiento del germanio, un elemento químico. ¿Cómo se descubrió el germanio, un metaloide? Mendeleev fue el que creó la tabla periódica, que fue una especie de sistematización en base a ciertas propiedades de los elementos químicos. Me permitió organizarlo de una manera tal que permitía esta organización, esta clasificación de los elementos, vincularlos con ciertas otras propiedades teóricas. Luego, por ejemplo, fue el peso atómico y la cantidad de elementos en el núcleo, de las que definieron los distintos elementos. Y cuando empezó a hacer esto, Mendeleev predice teóricamente la existencia de ciertos elementos que hasta ahora no habían sido observados, ¿cierto? En el momento de Mendeleev se conocían y aceptaban no todos los elementos de la tabla periódica que aceptamos hoy, pero con esta clasificación Mendeleev predice la existencia de ciertos elementos. Y uno de ellos fue lo que él llamó el eka-silicio, y que posteriormente se llamó germanio, y que recién en 1886 se encontró un procedimiento, y es fundamental esto del procedimiento. ¿Para qué? Para aislarlo. Y una vez que se encontró ese procedimiento y se aceptó, se estandarizó y se reconoció ese procedimiento de aislación del germanio, se acepta que se lo detectó empíricamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Una situación en que antes de 1886, el germanio era todavía un objeto que pertenecía exclusivamente a la zona teórica de la teoría química en ese tiempo. ¿Ok? Todavía no formaba parte de una base empírica metodológica.
¿Y por qué en 1886 empieza a formar parte de una base empírica metodológica de la química? Porque se descubre un procedimiento empírico para aislarlo y de esa manera detectarlo a través de los elementos que tenemos de nuestra base empírica epistemológica, es decir, el proceso de mover tal tipo de cosa que le sometemos a tales procedimientos en el laboratorio, es todo descrito con elementos de la base empírica epistemológica, es decir, posteriormente esto detecta el germanio, que es un elemento de la zona teórica. Esa conexión entre ambas cosas hace que el germanio empiece a formar parte de nuestra base empírica metodológica. Otro caso es la medición del PIB, uno podría decir. Porque la concepción de Producto Interno Bruto primero emerge de discusiones teóricas en torno a las variables agregadas de la economía. Cómo conceptuar teóricamente la actividad de un país, que no es nada simple. Hay bastantes discusiones teóricas entre medio de qué constituye el Producto Interno de un país. Y todo eso se dio en el marco de una discusión teórica. Pero recién cuando los países empezaron a adoptar sistemas de cuentas nacionales y se crearon formas de generar y procesar los datos para estimar el Producto Interno Bruto, se empezó a considerar que las mediciones de eso detectaban empíricamente, permitían observar, en este sentido amplio de la palabra observar, el Producto Interno Bruto de un país. Entonces, cuando se discutía qué es el producto de un país, se intentaba desarrollar en ese marco una conceptualidad de las cuentas nacionales, todavía el concepto de Producto Interno Bruto formaba parte de la zona teórica. Recién cuando en los años 50, más o menos, finales de los 40, se empiezan a levantar estadísticas sistemáticamente y procedimientos y se aceptan, estandarizan a nivel mundial. La ONU tiene un rol ahí en esa estandarización. Cuando se estandarizan esos procedimientos para medir el producto de un país, el PIB pasa a ser parte de la base empírica metodológica de la economía. Y ahora podemos decir que observamos el PIB, pero porque conectamos este objeto teórico, discutido teóricamente primero, con ciertos elementos de nuestra base empírica epistemológica. Observar en, por ejemplo, nuestra planilla de recolección de datos, cifras, numerales, que podemos observar en el sentido epistemológico de la base empírica epistemológica, conectamos esas observaciones con este objeto teórico, el PIB, lo que mide el PIB.